Buenos días. Buenos días. Prenda su cámara. A ver, un momento. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Profesor. Muy bien. No, profesor. ¿Lo demás ve? Buenos días, profesor. ¿Se ve? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el tema de hoy día? La narración. Muy bien. Bermúdez, Alexandra, ¿no está? Ahí está, Alexandra. Muy bien. ¿Qué será la narración, chicos? ¿Qué entendemos por la palabra narración? Alguien que lee un A ver, cuento. Cuando alguien lee un cuento, te está ¿quién está narrando hablando? ¿Quién está hablando? Escucho a dos personas. A ver, Vázquez. Limas, profesor. A ver, comience, Vázquez. Profesor, yo lo que entiendo de narración es que te está narrando algo. Por ejemplo, si es un cuento, te está narrándote el cuento, te está haciendo algo breve, o sea, te está contando de lo que se trata, lo más importante. A ver, Alexandra, ¿qué será narración para ti? Profesor, una narración, por ejemplo, es un hecho, unos hechos reales o también puede ser imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar o en una historia, profesor. Muy bien, Warnis. Profesor, la narración es el rey. Sí, profe, ahorita. A ver, Warnis, habla. Ya, profe, la narración es el relato de hechos reales o imaginarios, ya sean ficticios o de la vida real o hechos que estamos contando de nuestra propia imaginación. A ver, el último, Corne. Ya, profesor. La narración es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente, un hecho o una historia ficticia. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o serie de acciones realizadas por unos personajes. ¿Cómo les gusta leer del internet, no? A ver, Enrique. Sí, profesor. Es un relato, la narración es un relato, la secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos reales o imaginarios. Muy bien. Se denomina narración, chicos, a la manera de contar una secuencia, ¿no? O una serie de acciones realizadas por unos personajes. Por ejemplo, la narración se puede dar dentro de obras literarias, cuentos, novelas, fábulas, leyendas, anécdotas, descripciones, en todo tiene que ver la narración, ¿ah? En todo, ¿ya? En un lugar determinado, a lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüísticamente o visualmente a una sucesión de hechos. Por ejemplo, un cuento es una narración porque narra mayormente las aventuras de un lobo feroz, la Caperucita, el abuelo, ¿no? Una fábula también narra. Por ejemplo, sus personajes mayormente de la fábula vienen a ser animales, pero narra los hechos, lo que acontece dentro de esa obra, ¿no? Por ejemplo, una descripción, también es una narración, porque yo estoy narrando prácticamente dónde ha sucedido tal hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en tal sitio? Estoy narrando. Eso también es una narración, ¿no? En todo está metido la narración. Esto mayormente, chicos, este tema
Como les había dicho, dentro del cuarto bimestre vamos a hacer algunas obras de literatura. Y esta es una obra, y esto prácticamente es un tema de literatura, que también mayormente ahora se lleva a cabo, se hace estos temas dentro de gramática. Dentro de gramática, ¿sí? Muy bien, seguimos. Tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, si yo te digo una caperucita roja, ¿existirá la caperucita roja? No, profesor. ¿O es imaginación del autor? Es imaginación del autor. Imaginación del autor, muy bien, muy bien. Yo te digo, por ejemplo, los tres chanchitos, que es una prácticamente, se puede, una narración también. ¿Existirán los tres chanchitos? No, profesor, es ficción. Es imaginación, ¿no? Definición del No. autor. Ahí te das cuenta que prácticamente hasta los mismos autores juegan con tu imaginación. Juegan con tu imaginación. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, una obra literaria que ustedes hayan leído. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Bajo Longi. la sombra del limón. A ver, El Longi. león y el ratón. Muy El león bien. y el ratón. Mayormente viene a ser leyenda, ¿no? A ver, Inga Corne. Profesor, yo leí Bajo la sombra del limonero y Caperucita Roja. A ver, bajo la sombra del limonero, chicos, es algo que prácticamente sucedió a Andrés Clau desde pequeño, con su perrito, ¿no? Es algo que lo pasó a él, ¿ya? ¿Sí? También viene a ser una narración, pero no viene a ser una narración imaginaria eso, ¿ah? Eso mayormente cuenta, pone personajes que él han existido, pero que lo llevaron a su escrito. Así me contó Andrés Clau, ¿ah? A ver, Villacorta. El patito feo. ¿Cómo? El patito feo, dice, ¿no? Muy bien. Tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, a ver, reales. Por ejemplo, a ver, una obra real que puede ser, por ejemplo, ¿no? Que habla de la realidad, que el autor lo ha llevado prácticamente a imprimir a través de sus escritos. Es algo real. Tanto en real y tanto en imaginario vienen a ser prácticamente narraciones. Esto no afecta el carácter de la narración, prácticamente no altera para nada la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. Por ejemplo, a ver, ¿qué hacen ustedes si un libro les impacta, les gusta? ¿Quieren terminar esa historia? Sí. Muy bien. Quieren terminar la mayoría de esa historia. ¿Por qué? Porque el autor prácticamente está jugando con tu imaginación. El autor prácticamente te atrapó a través de sus escritos y te metió prácticamente eres un personaje más dentro de la historia. Dentro de la imagen, de la historia. Eso es lo que mayormente buscan los autores. Que el lector se entretenga. Que el lector se imagine cosas, que se imagine que es otro personaje más de la historia, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Profesor. Bien. Mientras que desde la perspectiva semiológica, la narración se puede realizar en cualquier clase de signos. La lingüística considera que un texto narrativo responde a una clasificación o a un interrogante. Por ejemplo, ¿no? Bermúdez Pajares, agarra un libro. ¿Y qué se hace? Por ejemplo, ¿qué se pregunta ella? ¿Cómo terminará la historia? ¿Cómo resolverá sus hechos este personaje? ¿Lo atraparán al ladrón?
¿Qué se está haciendo? Preguntas. Se está haciendo interrogantes. ¿Sí? Por eso dice que mayormente un texto narrativo tiene que ver mucho con la lingüística, con el juego de las palabras, con el juego de la imaginación. ¿Sí? Se hace preguntas el lector. ¿Irá preso tal personaje? ¿Ese niñito encontrará a sus padres? Se hace preguntas. Y todo eso le lleva a cabo para que termine la historia, para que termine de leer el libro. ¿Sí? Donde predominan, dice, secuencias narrativas, ¿ya? ¿Te entiendes ahí? Sí, profesor. Muy bien, sus características, ¿ya? Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, te encadena, te atrapa en su historia. Te atrapa en su historia. Por ejemplo, a ver, yo te digo, a ver, levanten la mano para nota, ¿ya? Levanten la mano aquel alumno que prácticamente haya leído un libro que le impactó, un libro que le gustó. A ver, ¿quién dice yo? Levante su mano en la pantalla. A ver, Enrique, ¿qué libro has leído? Profesor, yo he leído Los compas y el diamantito de Finland. ¿Qué es lo que te impactó más? A ver, ¿nos puedes contar un poco? Sí, profesor, es que ahí luchan contra una bestia que quería apoderarse de todo el mundo y salvan a toda la humanidad. A ver, Inga Corne. Profesor, yo una vez leí un cuento de Hércules, profesor. ¿Qué fue lo que te impactó más? ¿Qué te gustó? A ver, cuéntanos, nárranos lo que te acuerdas de Hércules. Profesor, no sé si era Hércules, profesor, creo que luchó con un león, profesor, no me acuerdo tanto. Cuando vi que luchó con un león, profesor, después fue a luchar con... No me acuerdo qué más, profesor, pero sí me impactó la historia. A ver, ya va Estacio. No está ya. Profesor, yo leí el cuento de Los Tres Cerditos. Lo que más me impactó fue que fue que se salvaron por los ladrillos que su hermano construyó para su casa. O sea, eso deja una enseñanza. Muy bien. Alexandra. Sí, profesor, yo leí como un diario donde te cuenta todos los misterios imaginarios que podría haber, donde dos gemelos luchan contra monstruos para salvar a todos, profesor. Muy bien. Estacio. Ya va Estacio. Ay, no, perdón, me van a ver. A ver, cuéntanos. Perdón, profesor, por no bajar la mano. ¿Ves? Por eso les digo. ¿Ya? A ver, Castillo Zúñiga, Guadalupe. Yo leí Yolaventuras y la mansión maldita, más o menos así era. A ver, ¿nos puedes contar qué es lo que te impactó dentro de esta historia? Profesor, yo recién estoy en el capítulo 10, como es un libro grande, y pues lo que me está impactando ahorita es que, o sea, como nos están contando todo, hay una parte donde me impacta de la pesadilla de mi youtuber, o sea, que se llama Yolo y que sueña como que si... A ver, Guadalupe, no se te escucha bien. A ver, vuélvanos a contar. ¿Está Guadalupe? No está Guadalupe, ¿no? Se escucha. ¿Nadie más? ¿Nadie más, chicos? Nadie más. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Hoy seguimos. ¿Guadalupe está? Nadie me puede. Creo que no es. Se sale, creo, Guadalupe. Oye, seguimos. Sus características. Dado que una narración
es un encadenamiento, te atrape su historia, mejor dicho, te atrape su historia, te atrape sus sucesos, te atrape sus hechos, ¿no? Las relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza causal y temporal. Causal, porque dentro de la historia los personajes tienen un hecho, tienen acciones determinadas. ¿Qué van a hacer cada uno de ellos? Y temporal, ¿por qué? Porque se basan en el tiempo. Puede darse en pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo está dirigido la historia? Un hecho lleva a otro y por lo tanto existe fluir temporal. En este sentido es frecuente en un relato el uso de conjunciones, ¿no? O locuciones conjuntivas que indiquen causa y consecuencia. Causa y qué consecuencia tiene el personaje. ¿Sí? Locuciones adverbiales de tiempo. Mayormente, todas las historias de obras literarias, de fábulas, de leyendas, de cuentos, mayormente todo tiene que ver con el tiempo. ¿En qué tiempo está escrito la obra literaria? ¿En qué tiempo está escrito prácticamente? Se puede decir, los acontecimientos que suceden. Es frecuente el uso de la coordinación copulativa, ¿no? Dado que el fluir temporal es un aspecto básico y característico de una narración. Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, un teatro, ¿vendrá a ser una narración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿En qué sentido bien? A ver, ¿en qué? A ver. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Profesor, el teatro es una obra, profesor, narrada en actuación, profesor. Claro, Los personajes la están narrada narrando en en actuación. actuación. Profesor, también A ver, se levante su trabaja mano. imaginación, A ver, imaginación ¿quién está hablando? de los- Levante su Ya mano, pues. prestas- A ver, los ya que van a prestas- hablar. A ver, un momento, Inga. Estacio, ¿no? ¿Por qué hablas, Sí, Estacio, sin levantar tu mano? Todo, perdón, basta profesor. basta que uno hable, los demás hablan. Y yo no sé quién está hablando, para anotarle. Por eso pido, levante su mano para llevar un orden, una secuencia, y ver quién está participando y poder anotar. A ver, Inga Corne. Narrada en actuación, profesor. ¿Cómo? Profesor, eso lo que dijo es narrada en actuación. Narrar, pero en narración, ¿sí? Narración, profesor, En sí. narración. Mayormente, dentro de una obra de teatro, chicos, hay personajes y hay uno que narra la historia, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Ah? Yo te lo digo por experiencia, porque yo varias veces he sido narrador de hechos en teatro. Siempre me decían, Armando, a mí me conocen como Armandito, ¿no? Tú vas a narrar la historia. Yo agarraba mi micro, ellos me daban todo y yo comenzaba a narrar mientras los personajes salían en escena, ¿no? La obra de teatro es una narración. La obra de teatro es una narración, ¿no? La obra de teatro es una narración. Por ejemplo, ¿no? Este sábado, no el pasado mañana va a haber un teatro, zombies, aquí en Huánuco, ¿no? Zombies. Ya me dijeron, Armandito, tú puedes hacer de narrador, ¿no? Sí, que están organizando muchos amigos con la ayuda de la municipalidad, ¿no? La obra de teatro es narración, chicos, porque narra la historia, narra el hecho que va a pasar encima de un tabladillo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, profesor. Muy bien. Inga Corne, ¿deseas hablar? Profesor, una duda, profesor. ¿Qué Sí. tiene de diferencia de narración, profesor? Por ejemplo, profesor, ¿hay diferencia, profesor, ¿Entre qué? entre narraciones actuadas, profesor, y narraciones leídas? No, son el mismo. Los dos narran. Narración tiene que ver con todo. Obra literaria, cuento, fábula, leyenda, acontecimiento, descripción, obras de teatro. Narración está en todo, ¿ya? A ver, Enrique, sí dime. Profesor, la narración también va en el fútbol, porque ahí narran. En caso de un periodista, chicos, también es narración. Por ejemplo, ¿no? Un periodista que narra un partido de fútbol, está narrando. Es narración. Está narrando todo lo que está pasando dentro del campo de juego. Narración. ¿Ya? Seguimos. Dado que el fluir temporal es un aspecto básico y de caracterizador de una narración, las formas verbales desempeñan un papel fundamental. Los tiempos verbales más usados para narrar son los del aspecto perfectivo. Esto es aquellos que presentan la acción como acabada. Esto es así porque son los que permiten ir encadenando las distintas acciones, una después de la otra, a medida que van concluyendo, ¿ves? Cada hecho, cada parte de la historia se van narrando, se van contando. El tiempo verbal más habitual es el pretérito perfecto simple o indefinido, además de los distintos tiempos compuestos que también son perfectivos. También narra sucesos extraordinarios, reales. Se narran historias imaginarias o también se puede narrar prácticamente historias reales, algo que ha sucedido, algo de la vida real. ¿Sí? Según el autor decida, por su significado abundan necesariamente los verbos de movimiento. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? A ver, lo demás. Profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos. Seguimos, ¿ya? A ver. Seguimos. Muy bien. Sus características. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos que atrapa a través de sus historias, las relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza causal y temporal. A esto creo ya lo hemos visto. Esto, claro, esto lo hemos visto. Se está repitiendo, ¿ya? Acción narrativa. Se llama historia a la serie de acontecimientos. ¿Ves? Se llama historia a la serie de acontecimientos que pasan prácticamente dentro de una obra. Acontecimientos. Todo lo que pasa puede ser bueno, puede ser mal, puede ser malo, todo lo que sucede dentro de la historia. Relacionados entre sí, que han sucedido en un orden determinado, de menos a más. Por ejemplo, ¿no? Dentro de una obra literaria, por ejemplo, un problema comienza pequeño, un problema comienza corto, pero ese problema, a medida que va pasando la historia, se va agrandando. Y los personajes no saben cómo resolverlo, que hasta el final llega la solución. Claramente, una historia se puede contar de formas muy diversas. Yo lo puedo contar prácticamente, ¿no? Con alegría, lo puedo contar con melancolía, con tristeza, lo puedo contar de diversas formas. Por lo que dan lugar a narraciones y órdenes y estructuras distintas.
La estructura de la acción narrativa es la manera en la cual en un relato se han organizado los acontecimientos que constituyen la historia, constituyen, mayormente una narración tiene que tener inicio, tiene que tener proceso y tiene que tener final. Inicio, ¿no? ¿Sí? A ver, seguimos. En un relato, la acción está constituida por capítulos, que a medida que la narración sea más larga, los capítulos serán más extensos también. ¿Ves? Si la narración es larga, los capítulos también los van a ser largos. Si la narración es corta, los capítulos también serán cortos. Los capítulos también serán cortos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, a ver, lo demás solamente escucha a los Pajares Bermúdez, ¿ah? Profesor. Muy bien. Profesor. Muy bien. Seguimos. 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 ¿Cómo está estructurado una narración, una acción narrativa? Una acción narrativa. La estructura de los capítulos se presenta dependiendo del orden que les dé el autor siguiendo el siguiente texto. Siempre se distingue una situación inicial. ¿Cómo inicia los hechos? ¿Cómo inicia la acción? ¿Cómo inicia los acontecimientos? ¿Cómo inicia, se puede decir, los personajes que son principales y personajes que son secundarios? ¿Cómo inician la historia? ¿Sí? Siempre se distingue una situación inicial y una situación final. El final, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo se resuelve tal problema? ¿Cómo se resuelve tal acontecimiento? Y los sucesos que le ocurren a los personajes, todo lo que le pasa a los personajes, ¿no? Para buscar al final una solución inmediata a sus problemas. A este esquema le corresponde la estructura, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué es un planteamiento? Se cuenta quiénes son los personajes. Planteamiento, se cuenta quiénes son los personajes. Pues si es una fábula, yo voy a contar del león, del tigre, del calamar, ¿no? Personajes animales. ¿Dónde y cuándo transcurre la historia? ¿Dónde se lleva a cabo la historia? ¿Y en qué fecha se transcurre la historia? ¿En qué fecha se lleva la historia? ¿Y cuál es el problema que afecta a cada uno de los personajes? Ese es el planteamiento que mayormente se hace el autor. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, muy bien. Seguimos. Seguimos. A ver, un momento. Nudo. Se desarrolla el problema que afecta a todos los personajes. Se refiere prácticamente ya al conflicto en sí. Al conflicto en sí. Narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dichos problemas. En los relatos largos es la parte más extensa y están formados por múltiples capítulos. Y el desenlace, se narra el resultado final. Cómo cada uno de los personajes buscó resolver el problema y en qué termina. Eso ya es prácticamente el final. Si el personaje resuelve finalmente dicho problema, prácticamente habrá concluido con el aspecto de la narración. Pero también, chicos, ojo, hay narraciones que te dejan en suspenso. Hay narraciones que prácticamente, obras literarias, que no tienen un final. ¿Por qué? Porque va a venir un tomo 2, porque va a venir un tomo 3. ¿Y qué hace el autor? Para que tú compras,
para que tú compres el siguiente libro, te lo va a dejar en suspenso. Un hecho. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor. No, profesor. Muy bien, muy bien. Ninguna duda, ¿no? Es bueno que pregunten, chicos, ¿ah? Es bueno que pregunten. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Levanten la mano. Estoy anotando acá, ¿ya? A ver. ¿Qué libro te dejó a ti en suspenso? ¿Alguien? Que no tenía prácticamente un final. ¿Alguien? Hay libros que prácticamente no están concluidos, ¿ah? Y para el autor, para que tú compres el siguiente tomo, el siguiente libro, te lo deje en suspenso. A ver, María Guarniz. A ver, Sí, ¿qué libro te profesor. dejó en suspenso? ¿Ah? ¿Cómo se Paco llamó? Yunque, se llama Paco Yunque, A profesor, ver, porque ¿por qué te dejó en suspenso? A ver, cuéntanos. porque no sé en qué termina, profesor, porque nomás salía en el texto o en el cuento una parte chiquita y cuando vi que no estaba terminado el cuento en mi libro, Ya. decidí buscar internet y por Google Internet entré, leía y igual salía, no tenía el final. No tenía finales. Muy bien, Guarniz. A ver, entonces, María, ¿cuál es su nombre? ¿María Fe? ¿María Fe? María Fe. Ah, Sí. María Fe, no, María Fe, muy bien. Ya, a ver, un momento. Ah, María Fe, ¿no? Antes. A ver, Alexandra. Sí, profesor, yo de Andrés Clau, yo leí una obra que decía Los Tres Rumbos y era así como que te dejaba en suspenso, profesor, porque ya nada más como que habían 4 o 5 hojitas que te contaba y después seguían otras historias así sin terminar, profesor. Muy bien. A ver, Enrique. Sí, profesor, yo tengo 4 libros de los compas y todavía ninguno acaba el siguiente y deja en suspenso, profesor, porque cada vez tienen más y más aventuras, profesor, porque no acaba ahí en un solo libro. Muy bien, muy bien. Además, a ver, Corne. Profesor, yo tengo acá en mi casa un libro de la Odisea, profesor. Y ese libro, profesor, yo lo estaba leyendo, profesor, solo me faltaba como unas 15 hojas, profesor, de leer. Ya. Es un libro grande, profesor. Y de repente, profesor, ahí en una hoja decía fin, profesor. Y después busqué y en las otras hojas solo era argumento. Muy bien. Hay libros que te dejan en suspenso, chicos, ¿ya? Una narración presenta siempre como mínimo lo que se denomina un actor o una persona completamente normales, ¿no? Que es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en él. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término actacte, que amplía la noción de los personajes, sus puntos de vista, ¿no? Este personaje puede o no ser también narrador de la historia. El personaje, si entra de la historia, puede ser el narrador también. ¿Quién sabe? Él puede ser el que narra todos los hechos. Esta estructura no es necesariamente identificable, ¿no?, en otros subgéneros narrativos, como el relato o la novela. ¿Ya? Narra implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, y que se vayan sucediendo de forma más o menos lógica, que se vayan armando, mejor dicho, los hechos, que se vayan armando los acontecimientos.
Lo fundamental es que la sucesión de los hechos vengan determinadamente por un principio de casualidad. Mejor dicho, prácticamente tiene que tener un orden. Tiene que dar origen cómo prácticamente empiezan los problemas, cómo empiezan los conflictos. Tiene que dar origen a eso, cómo empiezan los conflictos. Eso es que todo lo narrado tenga un antes y un después. ¿Cómo ha sucedido el hecho? ¿Cómo se inició el hecho? Y cómo se resolvió el hecho, que sería el después. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Elementos de la narración. Narrador es el que narra la historia. ¿Ve? Es el personaje que nos cuenta qué está sucediendo dentro de la historia. ¿Ya? Omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? El que ve todo el panorama de la historia. Por eso, él es el que cuenta, el que ve todo. Primera persona que tiene que estar indicado en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy contando. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. En una obra de teatro hay personajes ahí, ¿no? Y hay un narrador. ¿Quién será el personaje principal ahí? ¿Ah? ¿Quién vendría a ser el personaje principal? En una obra de teatro hay personajes principales, secundarios y un narrador que está contando la historia. Persona, profe, o... ¿Quién vendría a ser el personaje principal? ¿Personaje principal? Sí. El narrador, pues chicos, es el que está contando eso, el que está contando la historia, el que está con su micrófono. ¿Sí? Y también actúa prácticamente el narrador como testigo. Como está narrando, él es el que está viendo todos los acontecimientos, todos los hechos, todas las acciones. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. También tenemos personajes principales, personajes secundarios. ¿Sí? ¿Ya? Mayormente los personajes son los protagonistas de la historia. Tanto el principal y tanto el secundario son los protagonistas. También tenemos la acción. Un texto narrativo tiene que contar una historia. Y esta puede contar con subtemas, subhistorias, puede contar temas alegres, temas terroríficos. Tiene que ver con los temas. Y el tiempo y espacio, ¿en qué tiempo está sucediendo los hechos? ¿En qué tiempo está sucediendo la narración, los acontecimientos? ¿Y dónde se está llevando a cabo? ¿Dónde se está llevando a cabo? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. A ver, lo demás. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, seguimos. Ve, acá la narración, elemento de el narrador es quien cuenta la historia, ¿no? Los personajes pueden ser principales, secundarios, ¿ya? Y la acción son los hechos que se cuentan dentro de un relato. Prácticamente, ¿quién complementa los hechos dentro de una narración? Son los mismos personajes. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Ah? Entrar de nuevo, profesor. De nuevo al mismo lugar. Vuelven a ingresar, ¿ya? A ver, vamos a esperar a que termine este minuto. Ya nos queda menos. Somos 24, chicos. Ya a los 24 les quiero ver. ¿Se entiende hasta ahí el tema? ¿Se entiende? Sí, profesor. Si cualquier duda, es bueno que me lo digan, ¿ah? Que pregunten. ¿Ya? Sí, dime. Guarniz, ¿deseas preguntar? A ver, dime, Guarniz.
No te escuché, muy bien. Somos 24, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, vamos a esperar que termine este minuto, ya si no nos va a cortar cuando estábamos explicando.